Querido amigo, compañero entrañable, Álvaro Soto Aro, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión, ya la número 13 de la cuarta temporada de nuestras charlas entretenidas. Muchas gracias, Rafa. Gracias por la invitación. Un gusto saludarte, como siempre, y un saludo a nuestro auditorio. Queridas amigas y amigos, hermanos internautas, en esta época está la situación así como empezando la efervescencia política, declaraciones, manifestaciones, plantones, marchas, gritos y sombrerazos por todos lados. Casi cualquier actividad de tipo político o una actividad de tipo gubernativo, por ejemplo, en las cámaras de diputados, de senadores, casi todo eso termina finalmente en manifestaciones muy abruptas relacionadas con la política. Y justamente por eso es que me he permitido invitar a nuestro amigo, queridísimo, entrañable amigo, compañero de luchas de muchos años, Álvaro Soto Aro, con quien hemos vivido experiencias extraordinarias en estas que le llamamos luchas de resistencia civil. ¿Cómo consideras que estamos utilizando el término, Álvaro? ¿Es correcto decir lucha de resistencia civil? Pues yo creo que sí. Pues ya nos decía Marx, la lucha de contrarios, ¿no? Solo que antes estábamos en la oposición, ahora estamos al frente de la administración federal y ahora los que están en la oposición son la parte con la que siempre combatimos. Entonces seguimos siendo contrarios. ¿Y cuándo va a terminar esta lucha? Pues según el propio Marx, hasta que no tenga el dominio de los medios de producción. Así de purista y así de clásico, ¿no? Claro. Va a permitir que la brecha entre los que tienen y los que no tienen no sea tan abierta, ¿no? Que no sea Álvaro, abierta. querido, en tu visita anterior, en las charlas anteriores donde tuvimos el gusto, el honor de que nos acompañaras, estuvimos platicando de una temporada muy larga, un lapso en la historia de México muy larga. Empezamos allá por el siglo XIX o por ahí así, y fuimos avanzando muy rápidamente porque el tiempo se nos acaba, y llegamos finalmente a las postrimerías del siglo XX y a los inicios del siglo XXI, y nos situamos pues en el ambiente realmente en el que estuvimos trabajando con un grupo de amigos que también siguen siendo entrañables, luchadores sociales a quienes admiro mucho, y que algunos pues ya han ido avanzando en su camino, algunos ya se nos han adelantado, se han ido, pero como que la semilla esa todavía germina en nuestro corazón. Y en aquella época hablábamos que tuvimos que llegar necesariamente al triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el candidato Andrés Manuel López Obrador. Así que nos situamos más o menos por el año 2018, que fue cuando las elecciones culminaron finalmente con lo que nosotros habíamos venido buscando durante muchos años. Entonces, pues, oye, ¿cómo no recordar a todos los amigos que en esa ocasión que estuviste con nosotros recordábamos? Por ejemplo, ¿recuerdas un grupo, un colectivo ciudadano que se llamó Floricanto? Sí, claro. Estaban ahí, por ejemplo, una amiga queridísima, una muchacha, todavía es una mujer joven, pero en aquella época, pues estoy hablando, ¿no? Ya hace, pues, no sé, casi 20 años, 18 años, Álvaro, Montserrat Mondaca, Claro. a Exa Montserrat, a la que le mandamos un abrazo con todo el cariño. Y precisamente hoy celebra su cumpleaños otra chica preciosa, no sé si te recuerdas, la famosa Martosita. Marta Claro. Elena Esteva. Sí. Ella es bióloga y bueno, pues con toda su profesión actualmente como que está dedicada a la lucha en otro ambiente, con alumnos, dando clases, pero sigue con esta lucha eterna por la mejor juventud. Y así como ellos muchos, ¿te recuerdas de Carlitos Illich? Sí, claro. Carlos Illich también. Hoy nos reuníamos pues, virtualmente en mensajes de felicitación para Elena, para la Martosita querida, y estuvimos comentando esto y les decía yo, pues vamos a tratar de hacer algunas reminiscencias que seguramente a ustedes les van a interesar, nos van a recordar y ojalá que nos acompañen un poquito más tarde, que se puedan conectar a nuestra charla en vivo por Facebook. Tenemos muchos amigos que se van conectando y que nos van dando pues, sus opiniones, sus ideas. En fin, esto como preámbulo, Álvaro. Yo tengo una reflexión así como una inquietud.
Esta lucha que nosotros hicimos durante muchos años, desde principios del siglo XXI hasta el 2018, siento que estaba motivada, que teníamos quejas contra el régimen, teníamos un ambiente de opresión, desembocó pues con la tragedia del 68, del 71 en la Ciudad de México, pero esto fue, pues digamos, una especie como de una reflejo de lo que ocurría en todo el mundo. Pero ya situándonos en nuestro país, encontramos pues un régimen terrible que causó esta división que tú mencionabas hace un momentito, una polarización enorme porque se ahondaron las diferencias económicas entre los que tienen todo y lo tienen en exceso, con los que pues sentíamos que nuestro trabajo, por muchas ganas que le echáramos, no culminaba, no florecía, no daba el fruto que nosotros esperábamos. Y luego, pues el ambiente de opresión, que no podías hablar, no podías andar en las calles, porque allí sí, no es como ahora que pues las marchas se organizan como día de fiesta, vestiditos color de rosa, y van en sus automóviles, y llegan al Zócalo, se reúnen un ratito, toman las fotografías, despotrican contra lo que quieren despotricar, y se regresan a los restaurantes de lujo. En aquella época nosotros, pues no sé si recuerdas que apenas aparecíamos por las calles y ya estaban los granaderos tratando de disuadirnos por la forma más violenta, ¿no? Todo esto. Entonces, mi consulta, Álvaro, que te quería yo pues, hacer partícipe de estas inquietudes. ¿Por qué sigue la gente, o mucha gente, hablo de que son millones de personas, por qué siguen inconformes? A mí me parece, y no estoy queriendo hacer de ninguna manera, trataré de hacer aquí una campaña política, pero me parece que la situación de nuestro país, todos los días podemos comprobar que ha mejorado. Así es. Las cifras, por ejemplo, la apreciación de nuestra moneda, pues es algo que hasta nos toma de sorpresa. Yo nunca recuerdo, aunque había estado en estos precios que hoy tenemos, pero nunca había venido creciendo con respecto al dólar. O sea, siempre iba de caída. Entonces, que alguna vez estuvo en 12 pesos 50 centavos, sí, pero no iba de bajada, iba de subida. Y así llegó a los 23,000 pesos por un dólar, y ahorita estamos sobre los 18,000 pesos por dólar. Con los 3 ceros que le quitaron en el gobierno de Salinas, pues quedamos en los famosos 18 pesos. Pero vaya, a lo que me refiero es que llegamos hace unos poquitos meses o semanas quizá, andábamos en los 20 y tantos pesos, 23 pesos, y de ahí hemos bajado. Entonces, una situación que para mí pues nunca había existido. Luego, sí ha habido inflación, ¿no? Y en mi bolsillo se siente, Álvaro. Yo cuando voy al súper, pues la verdad es que sí veo que mi carrito ya no se llena como se llenaba y el dinero cada vez rinde menos. Sí ha habido inflación, pero tengo compañeros, amigos, familiares en Europa y me platican la situación, no se compara de ninguna manera, por fortuna, para México contra Europa. Hay cosas de que, por ejemplo, un solo huevo cuesta 80 pesos mexicanos y cosas por el estilo. La energía eléctrica en España está terrible, en fin. Francia. Eso aquí en Francia, claro, ya vemos lo que está ocurriendo. Entonces, eso aquí en nuestro país no está ocurriendo. Luego, las libertades, pues siempre le tiran muy duro al presidente López Obrador, que es autoritario y que no impide la libertad de expresión y todo, pero la verdad es que la prensa nunca había tenido la libertad que tiene hoy para hablar lo que quiera, y despotrican contra el presidente y le dicen cosas terribles sin miedo a aparecer mañana clausurados o de plano muertos. Que ha habido muertos periodistas, sí, pero no es porque el gobierno los mande matar, ¿no? Sino que no tienen problemas de otro tipo y pues sí hay fallecimientos, pero no es una política de Estado. Entonces, yo veo la situación y te lo confieso, no sé tú qué visión tengas o qué perspectiva tienes, pero yo veo que como que no hay causas para salir y romper paredes y incendiar puertas, romper las ventanas de los establecimientos, etcétera. Esa violencia que pues estuvo justificada en el siglo pasado, pero yo sigo que ahora no. Entonces, ¿por qué mis amigos, gente muy entrañable, con talento, con preparación cultural, etcétera, por qué no ven el panorama como yo lo veo? ¿Tú qué opinas, Álvaro? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, vamos a buscarle las explicaciones. Efectivamente, siento que nuestro movimiento tiene una falla de origen. Falla de origen, qué interesante. A ver, ¿por qué falla de origen, Álvaro? Lo Ya me dijimos desde pusiste el nervioso. principio. Lo dijimos desde el principio.
por el bien de todos, primero los pobres. Y hacia allá se ha enfocado todas las baterías. Hay los programas sociales, hay las mejoras, las becas, todo. Eso es muy bueno para una sociedad tan lastimada como la que teníamos, que abanderábamos. ¿Quiénes se sienten desplazados por la clase media? Oye, sí, primero los pobres, pero ¿y nosotros? Bueno, pues dicen, ¿y nosotros qué cuidamos casillas, qué volanteamos, qué anduvimos haciendo campaña? Que sí está bien primero los pobres, pero la clase media se siente un poquito al margen de todos los beneficios que se están teniendo ahorita. No fue engaño, desde el principio se dijo, por el bien de todos, primero los pobres. Y en eso va, esa labor de primero los pobres no dura 4 años, 5 años, 6 años, es un proceso. Entonces probablemente nos lleve este sexenio y parte del que sigue, y a lo mejor parte del que sigue, pero una vez teniendo la satisfacción de los que nadie tiene, de los que nada tienen, empiecen a permearse hacia las clases ascendentes. Ahora, espero no haberte confundido. No, no, me parece un diagnóstico precioso, Y la segunda precisamente es, para una sección de la sociedad, ¿no? Un sector de la sociedad. y la segunda parte es, no olvidemos la correlación de fuerzas. Desde el inicio del movimiento, éramos 7 contra 3. De ese 100% de mexicanos, 7 estaban a favor del movimiento. Y siguen siendo 6.5, 7. Entonces, esos 3, o digamos 2.5 de mexicanos que están inconformes, porque hay una franja que ni para abajo ni para arriba, siempre están indecisos. Pero digamos esos 2 o 3 de cada 10 mexicanos, pues son los que tienen los medios de producción, los medios de comunicación, los medios financieros, y son los que hacen las campañas para asusar a la sociedad a que estamos peor que Venezuela, a que estabilidad que estamos teniendo es temporal, que todo se nos va a caer como castillo de barajas. Son esos 3, no olvidemos que somos 7 contra 3. Entonces, mientras el respaldo hacia el movimiento sea con esa base de 6, 7 mexicanos, podemos estar tranquilos sabiendo que vamos en el camino. Que el día que veamos a esos 7 en la calle con cacerolazos, nos empezaremos a preocupar. Pero ellos son los principales beneficiados. Así se definió el movimiento, primero los pobres. Entonces, Claro. cuando esa gente ve su beca y que en cada casa de toda la República haya al menos un programa social o un apoyo, eso les da tranquilidad. Y te puedo hablar de las casas ricas, porque cuando llegan a 65 años, está abierto para que ese señor millonario pueda cobrar sus 65 y más. Esa es la universalidad del programa. Que no lo quiera cobrar o que no le importe o que no lo necesite, es otra cosa. Pero ahí está la posibilidad. Él va, millonario, a inscribirse al programa de 65 y más y le dan el apoyo. Entonces, esa correlación de fuerzas 7-3 nos permite estar tranquilos. Al menos a mí me permite estar tranquilo. Y creo que en el fondo el presidente habla con esa confianza en la mañana sabiendo que tiene un gran apoyo popular. Sí, 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 lo entiendo con mucha claridad y bueno, como que eso me tranquiliza en ese sentido. Y además me explica mucho lo que realmente pues está ocurriendo y sobre todo de qué nos podríamos preocupar, como tú bien lo señalas. Si me permites, Álvaro, déjame platicarte que estamos ya en Facebook. Y Claro, qué entonces bueno. quiero ver a algunos de nuestros amigos que nos están acompañando porque me gustaría saludarlos. Sí, Fíjate, está, por ejemplo, alguien a quien le agradezco mucho su presencia, Jair Jiménez Aguilar. Buenas noches, queridos hermanos, triple abrazo fraternal. Jair, qué bueno, otra vez ganas tú el primer lugar, eres el primero en llegar a nuestras charlas entretenidas. Te mandamos un abrazo con todo el cariño. También, y ahora le ganó a Georgina otra vez. Saludos fraternales, queridos hermanos y amigos. Mi queridísima Georgina está aquí con nosotros. claro, Qué bueno que claro. está aquí. Xochitl Bueno, Nández. Xochitl, qué bueno que nos acompañas, te mandamos un abrazo con mucho cariño, ya te está saludando también Álvaro, qué bueno que nos acompañes. Nos manda abrazos fraternales, pero realmente los testimonios de Xochitl también van a ser muy bonitos. Emanuel Benito Cosarámbula, buenas noches.
queridos hermanos, un gusto. El gusto es para nosotros también, desde luego. Norberto Manuel Guerrero. Norberto, te mandamos un abrazo. Él está desde Oaxaca, Guajuapan de León, en Oaxaca. Oaxaca. Tan hermosa zona allá en Oaxaca. Y Alberto Delgado, saludos fraternos. Del ideal liberal nunca debe desistir. Claro, sí es el ideal liberal, por supuesto. Y esa era la pregunta que estábamos tratando a la que le queríamos encontrar respuesta, o por lo menos yo estoy tratando de encontrarle respuesta. Y lo que me acaba de decir Álvaro me parece que es pues muy aclaratorio. Es decir, hay un grupo que detentaba los favores del régimen anterior, que era contra el que luchábamos. Entonces, obviamente, pues como siempre hay las dos caras de la moneda, los cuadros blancos, los cuadros negros. Entonces, nosotros sufriendo ciertas agresiones del sistema, pues estábamos inconformes. Ahora nos estamos conformando y diciendo vamos por muy buen camino, los resultados que eran los que nosotros esperábamos, que exigíamos, se están dando. Hay mucha libertad, hay muchas cosas muy buenas, y entonces nosotros estamos contentos, bien sintonizados, pensando que las cosas van por buen camino. Pero obviamente los que en aquella época disfrutaban de esa situación, pues ahorita están sintiendo que se les está comiendo un poquito su facilidad. Pero Álvaro, tú hablabas de 2 o 3 de cada 10, es decir, un 20, un 30% de la población. Ojalá que el 20 o el 30% de la población realmente estuviera disfrutando las mieles del sistema económico. Pero yo tengo amigos que, pues digamos que están en una situación socioeconómica similar a la mía, es decir, nosotros no somos capitalistas. Yo no puedo considerarme capitalista porque no vivo del producto de mi capital, yo vivo de mi trabajo. Entonces, un trabajador, a lo mejor con una pala en la mano y levantando piedras o arena, tiene diferencia de un trabajador que está frente a un escritorio. Sí hay diferencias en sus actividades físicas, pero finalmente ambos trabajamos y vendemos nuestro trabajo. Y el ingreso para comer, para vestir, para todos nuestros ingresos dependen no de nuestro capital, sino de nuestro trabajo. Entonces aquí yo no vería cómo pues esa franja enorme del 20, el 30% de la población, ojalá que ese 30% de la población realmente viviera de su capital y que todos los días estuviera pues nada más pensando ahora en qué bolsa de valores del mundo invertirá mi dinero. Y como bajó medio punto en Bangladesh, pues ahora lo voy a subir a Londres y ojalá estuvieran viviendo en ese ambiente. Pero Álvaro, a mí me parece que la realidad de nuestro país está muy lejos de ese ambiente idílico en el que un 30% de la población vive bien. Yo creo que aquí cuando mucho, no sé cifras, yo no soy economista, pero cuando mucho estaría hablando de un 1% de la población realmente puede considerarse ricos, ¿no? O menos, imagínate. Entonces, pues, ¿cómo es? No nos solidarizamos. Ahora, yo veo, Álvaro, aquella época, no sé si me pudiera remontar a ver qué te parece. Por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador empezó la lucha, podríamos hablar desde su infancia y su juventud, etcétera, pero dando cifras, yo creo que él en su famoso éxodo por la libertad que organizó, pues todavía muy joven, que venían de Tabasco a la Ciudad de México, esto fue en 1991. Entonces estamos hablando ya de 31 años, 32 años de que ocurrió eso, y durante ese tiempo pues se estuvo manteniendo lo que ahorita estábamos tú y yo definiendo como resistencia civil. Y luego llegamos nosotros al 2004, 2005, o quizá en el 88, cuando Cárdenas gana las elecciones y hay toda la famosa, ¿te acuerdas aquella cosa que se llamó ¿cómo se llamaba eso? De la concesión y que al mismo tiempo llegaban a un acuerdo, concertación. Concertación. La concertación. Y entonces eso, pues a la gente, ¿recuerdas cómo llenábamos el Zócalo en esa época y muy indignados? Pero finalmente Cuauhtémoc Cárdenas como que nos salió con un balde de agua fría y dijo, ya quedó arreglado todo, váyanse a su casa, ¿no? Transcurrieron pues 12 años o más, llegó el 2000 finalmente, y en esa ocasión, con el arribo a la presidencia de Vicente Fox, pues como que se dio a entender que ya finalmente iba a haber un cambio.
O sea, por lo menos el partido hegemónico Revolución Institucional perdió las elecciones y subió el otro equipo, ¿no? Que nosotros ahora consideramos como ultraderecha, pero finalmente hubo un cambio. Sin embargo, Álvaro, pues la decepción fue gigantesca, porque no hubo tal cambio, sino al contrario, se recrudecieron las malas prácticas y todo terrible con Vicente Fox, terrible. Y así avanzó después al sexenio de Calderón, la famosa guerra contra las drogas, etcétera. Pero en las elecciones de 2006, ahí fue el acabose para nosotros, porque nosotros esperábamos que con el cambio de PRI al PAN, pues iba a haber un respeto por la legalidad y el voto iba a ser respetado, el sufragio efectivo, etcétera. Y entonces nos dimos cuenta de que había fallado, de que otra vez el fraude y otra vez todos los cochupos, la guerra sucia, comenzó la delincuencia, la guerra contra el famoso narcotráfico, y entonces veíamos nuestro país verdaderamente ensangrentado, y no es una figura literaria, Álvaro. Cuando yo digo que el país ensangrentado es que eran cientos de miles los muertos a balazos, pero todos los días habíamos de 70, 80, 100 muertos en masacres, ¿no? Perpetradas por el ejército, perpetradas por las fuerzas policíacas o perpetradas por las bandas, pero eran masacres terribles. Todo eso nos hizo pues, sacudir, y en aquella época empezó esta famosa resistencia civil. El presidente López Obrador, después de que habíamos pasado lo del desafuero y llenar el Zócalo con más de 1 millón de personas, y toda esa lucha que hicimos, pues nos dijo, tranquilos, váyanse a sentar a Reforma, y lo que nosotros creíamos que era una resistencia civil que probablemente pudiera reflejarse en un éxito y que cayera el gobierno espurio de Calderón, pues realmente fue una estrategia para enfriar los ánimos y para que todos nos quedáramos pacíficamente sin ensangrentar más al país. Claro. En aquella época yo, la verdad, te soy sincero y les soy sinceros amigos, yo no estaba a gusto con esa actitud del presidente, del candidato López Obrador, porque decía yo, pues deberíamos de tomar el poder y sentar a López Obrador en la silla real, no en la presidencia legítima, sino tomar Palacio Nacional y a otra cosa. Hubiera habido muchos muertos, Álvaro. Y todo esto él nos enfrió con el plantón de 47 días o 40 y tantos días ahí en Reforma, en la que según los que ahora le llamamos fifís, decían que perdían muchos millones de dólares al día por el plantón, en fin. Pero pues la verdad es que no ha sido eso. Y fue cuando conocimos a los amigos en la resistencia civil. Y claro, pues no sé a quiénes más recuerdas, Álvaro, pero pues tú andabas ahí entre nuestros amigos don Roberto y don Chema. Don Chema con su sombrero, un sombrero norteño, muy interesante, un hombre ya de edad, que por supuesto ya se nos adelantó, pero andaba en esa lucha. Y una jovencita como Rosigali, que también ya falleció, pero era una jovencita que me acuerdo que cuando alcanzábamos al presidente López Obrador en sus giras, pues con un entusiasmo como de adolescente frente a un rockstar, se pegaba a la ventanilla y le mandaba besos, y así junto con ella otra de las muchachas. Entonces era un gran entusiasmo, pero yo siento que teníamos causa, Álvaro. Ahora yo no encuentro las causas. Vi una entrevista que le hicieron en la famosa Marcha Rosa, y una señora con una terrible indignación le preguntaban por qué viene, y lo más que logró hilar en su pensamiento es patarrajada de Macuspana. Independientemente de que sea ofensivo su término, pero a mí me ilustró muy claramente de que esa señora no tiene ninguna idea de por qué lucha. Sí es clasista en el sentido de decir patarrajada es alguien que anda con los zapatos o con los pies desnudos, y por eso la piel del pie se le lastima. Entonces un patarrajada, un pobretón, y de Macuspana, de un pueblo sin ningún valor, nosotros los capitalinos somos la maravilla, etcétera. Hasta ahí llega su ideal, Álvaro. ¿Cómo puede seguir vivo una lucha de resistencia a un gobierno que está funcionando? Los capitalistas, las grandes empresas, las cadenas comerciales, Walmart, los bancos, BBV, los que tú me quieras mencionar, les ha ido muy bien, están teniendo utilidades
maravillosas, magníficas. Sí. Los periodistas, todos los periodistas, absolutamente todos, desde los muy humildes hasta los muy encumbrados, tienen plena y absoluta libertad para decir lo que quieran. Yo trabajé muchos años escribiendo en algunos periódicos y no, teníamos una línea de acción directa. El jefe, los propietarios o el jefe de redacción nos decía exactamente, esto no pasa, tienes que escribir en este sentido. Y pues nos rebelábamos y queríamos hacer otra cosa, pero la línea de pensamiento era directamente en apoyo a los gobiernos. Entonces, actualmente pueden decir lo que quieran y sin embargo se quejan. Es un poco, ¿te acuerdas? Esos comediantes de la televisión, los polivoces, en el que uno le decía, ya cállate, y el otro decía, ya estoy callado, ya no hables, pues ya no estoy hablando, no reclames, pues no estoy reclamando. A ese tipo de necedad, a ese nivel de necedad llega la resistencia actual, los adversarios del presidente. ¿Tú ves así la lucha, Álvaro? Mira, Rafa, vamos a ver, nuevamente volvemos a los que tienen los medios de comunicación. Los grandes, ¿no? El Reforma, Sí, sí. Sí. Radio Fórmula. Son el 0.05, ni siquiera es el 1%. Son los verdaderos dueños del gran capital de los medios. Por cada gente que trabaja en Latinos, que digamos que sea una cúpula de 10 personas, contando a Loret, Lorenzo de Córdoba, a todos ellos, no pasan de 10, pero permea en 100, en 1000, en 10,000, en la gente que se va influyendo. Y aquí las redes sociales, que definitivamente cuentan como nosotros mandamos en las redes sociales. La cosa social, la lucha de izquierda les gana, y les gana 7-3. Hagan un simple ejercicio de cuando abran Facebook, vean las primeras 10 notas que les aparecen. Les va a salir una de mascotas y otra de la religión, pero vean cómo de las que se dedican a la política, 7 van a ser a favor del movimiento y 3 van a ser contrarios. Eso no ha cambiado y eso lo saben y eso les duele. Entonces, ellos su labor es atacar y pegar y pegar. Hoy estaba escuchando un análisis de la labor de Lili Téllez. Lili Téllez es una persona golpeadora. Su objetivo es ser la que abandere la candidatura presidencial de la oposición. Pero si no lo logra, porque hay mucho tirador y poco pato, si no logra la candidatura, se va a quedar con esa carga de golpeadora y su carrera va a desaparecer. Quizá le den un puesto de secretaria o otra candidatura, pero haber aspirado al máximo, que es la candidatura presidencial, y no lograrla, te va a marcar. Entonces, te va a marcar como una imagen de golpeadora, como la tiene Kenia, como la tiene Xochitl. Y a final de cuentas, no van a quedar ellas como candidatas. Están protegiendo a alguien que ya saben que lo van a lanzar para que encabece la candidatura presidencial, y a estas los están mandando a golpear, a golpear, a golpear, a golpear. Llegado el momento, se van a tener que definir, se van a abrir todos y van a lanzar a la persona. Fíjate quién lo está golpeando. Probablemente por ahí esté la persona que van a lanzar como candidata. Porque ya no tarda, estamos a un año, Rafa, un año, un mes y 15 días de la votación de 2024. Y esos están como pollos descabezados. No tienen proyecto, no tienen plataforma, no tienen personajes, no tienen ideología. Es una mezcla de colores, de sabores, de gente sin ese fogueo, sin ese estudio que teníamos nosotros. Nosotros estábamos llenos de muchachos universitarios. Tú y yo somos 2 de ellos. Entonces, esta gente es que se siente afectada, pero no, ni siquiera son fifís. Fifís son Slim, es Larrea, es Azcárraga, es Aramburu Zavala. Esos son los fifís y con eso no tenemos problema. Ellos ni siquiera se meten con nosotros. Los que se sienten fifís son los que se indignan, los que hacen campaña, los que se meten a los bots, a las redes. No les va a alcanzar, seguimos siendo 7 contra 3. Y mientras eso no cambie, están afuera.
Pues por numeración ganamos, mi querido Álvaro. Claro. Y Oye, algo muy Álvaro, importante, Rafa, déjame nomás terminar. También piensen, nuestro querido auditorio, piénsenlo. Imagínense por un momento, como ejercicio de reflexión que decía el maestro Tomás Bogarro, o un ejercicio de reflexión, ¿cómo estaríamos ahorita, nomás para comparar, si hubiera ganado Mid, si hubiera ganado Anaya? Estaríamos entregados con el dólar a 30 pesos, con la electricidad como está en Francia y como está en España, pidiendo lana para salir del coronavirus, con todo patas para arriba. Seguiríamos entregando. Ese era el camino, así nos lo habían marcado. Nada más como un ejercicio a cómo estaría el dólar, cómo estaría el litro de gasolina. No habría ni refinerías, ni aeropuerto. El aeropuerto de Texcoco seguiría en construcción e inundado. Entonces, todo sí estaría de más. Entonces, eso hay que verlo también. O sea, el avance que sí se ha tenido. Perdón. sí, tienes, bueno, yo coincido completamente con tu visión y bueno, pues esto es, ahorita me ayudas a aclarar, creo que en cierto modo pues me estás haciendo razonar de la misma manera, pero esta es la duda, ¿por qué personas con talento, con preparación, con incapacidad económica porque no son ricos, por qué se dejan manipular por esa prensa vendida, por esa prensa que realmente todos los días ha dado muestras? Y además el presidente, pues en la mañanera, todos los días les demuestra con hechos, no nada más con palabras, les demuestra la mentira, la nueva mentira, la tercera mentira, les demuestra que las cosas son manipuladas. Y sin embargo, mis amigos clase medieros siguen pensando lo mismo. Fíjate que está entrando Tlacaele Lome, Tlacaele Lome, nuestro querido Felipe de Jesús. Un Muchas saludo a gracias Felipe. por Sí, claro. acompañarnos aquí. Un abrazo, pues ya sabes, un hombre de lucha, además un hombre talentoso, discípulo tuyo en la parte literaria, mi Sí. querido Álvaro. Isaías Méndez, queridos hermanos, un gran saludo desde el oriente de Texcoco. Excelente tema, muy bien llevado, triple abrazo fraternal. Pues esperamos que contar con las opiniones de ustedes, porque realmente ustedes son quienes enriquecen lo que nosotros decimos. No deja de ser pues simplemente una opinión de cada uno de nosotros, que hayamos vivido los momentos, que hayamos vivido el proceso, pues no nos hace diferentes, simplemente estamos razonando lo que probablemente ustedes también razonen. Adolfo Galindo dice los polivoces, sí, claro, es que hablaba hace un momentito de los polivoces, Sí. y dice 7-3, vientos, Álvaro. Sí, estamos hablando un poquito como de tipo deportivo. Alberto Delgado, desafortunadamente no todos estamos en el mismo camino. Sí, sí, tiene razón, y esa es nuestra inquietud, por lo menos mi inquietud, de decir, efectivamente, no todos estamos en el camino y esto pues es normal que ocurra en cualquier régimen, ante cualquier Claro, situación. es Los normal. estadios, por ejemplo, se llena un estadio con más de 100,000 personas y pues no todos le van al favorito. Ni Algunos al le van al contrario, hay gente favorito. que no le va ni uno ni a otro. Sí, sí, pues sin embargo llenan el estadio. Entonces, en este caso, así es. Ahora, aquella resistencia civil, hemos tenido modelos en el mundo, Álvaro, como el que suena primero es Mahatma Gandhi, Uh-huh. pero Mahatma Gandhi, pues sí, hizo una lucha civil, pero terminó con 3 balazos en el pecho. Y luego hablamos, por ejemplo, de la lucha por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Pues hablamos de Martin Luther King, con una lucha también brillantísima, un hombre entregado a la defensa de de las minorías negras, que ahora ya casi no son minoría, pero en aquella época eran realmente minorías muy oprimidas, contra el Ku Klux Klan y contra todas esas situaciones de terrible sufrimiento para los hombres, la gente de piel oscura. Entonces, Martin Luther King también una lucha y también terminó muerto a balazos. Es Y como, Mandela encarcelado toda su sí, vida. sí, así ha pasado. Ahora aquí en México, bueno, pues desde luego aquí no podríamos pensar que la muerte de Colosio haya sido por una lucha social. Esa Por fue supuesto. una lucha ahí entre los grupos políticos, verdaderas traiciones y deslealtades y se mataron unos a otros. Aquí no podríamos hablar de eso. Y sin embargo, la consistencia de la lucha social de todo el grupo, no estábamos realmente liderados por Andrés Manuel López Obrador como lo estamos haciendo ahora. Era una casi espontáneo el movimiento,
cuando nos acercamos a defenderlo por el desafuero, estoy hablando de 2004, 2005, el desafuero, a mí no me decía nada Andrés Manuel López Obrador. Lo que a mí realmente me indignaba era la forma tan sucia, tan vil, en la que Fox estaba moviendo a los diputados muy oprobiosos en su actitud, que a pesar de estar seguros y convencidos de que lo que estaban haciendo era una felonía, una canallada, pues votaron a favor del desafuero. Y aquel discurso que el candidato López, no, el jefe de gobierno, era todavía regente, no, ya era jefe de gobierno, jefe de la ciudad. Andrés Manuel López Obrador fue a la Cámara de Diputados, nos dejó a nosotros, con el cariño se los quiero desaforadamente, nos dejó en el Zócalo y él se fue a la Cámara de Diputados. Estoy hablando de 2005. ¿Quién les iba a decir que 13 años después regresaría a la Cámara de Diputados, pero no después de estar en la cárcel ni de haber sufrido ninguna condena ni nada, sino llegó como presidente de la República? Eso para nosotros nosotros los luchadores sociales, fue un verdadero triunfo de nuestro movimiento. Entonces, regreso al planteamiento, Álvaro. Yo no estaba liderado por López Obrador, sino realmente indignado porque se estaba cometiendo una felonía contra un jefe de gobierno que nosotros habíamos elegido y que además veíamos la intransigencia, la perversidad del presidente Fox, que lo que no quería era que apareciera en las boletas de elección, y entonces le inventaron delitos. ¿Te acuerdas lo de San Juan, no sé qué es San Juan, claro, ahí en Iztapalapa, unos terrenos que pues los querían reclamar para medrar con su valor, y el famoso camino al hospital británico, al hospital ABC, acá en Santa Fe? Entonces le hicieron toda una trampa para demostrar que había desobedecido a la ley y que merecía ser desaforado, juzgado políticamente y probablemente encarcelado. Entonces nosotros veíamos eso, yo lo veía así, me convencí, y eso era el motor de nuestra lucha. Pero a pesar de la indignación que teníamos, hicimos cosas notabilísimas, muy novedosas, muy sorpresivas, y nunca destruimos nada, nunca hubo muertos, nunca hubo heridos, ni nunca un vidrio rompimos roto. paredes, todo fue pacífico. Pero nos organizábamos, Álvaro, nos organizamos de manera, yo podría decir espontánea. ¿Tú lo ves espontáneo o a lo mejor estoy metido allí en un error? El maestro Tomás Bujarro siempre nos dijo que la base de todo era la organización. Y efectivamente, fue una organización la que hicimos, nos falló en el 2006 porque pensábamos que el fraude no lo iban a hacer en las casillas, ¿no? Lo hicieron en el INE, en el IFE, lo hicieron de madrugada, cuando todo el mundo estaba durmiendo, el fraude, porque esta vez también se ganó. Pero es la organización, siempre la gran palabra es la organización. Y a pocos, a muchos, a como podíamos, empezamos a organizar de manera micro, de manera mediana, hasta que llegamos a la gran organización y nos llevó a haber ganado la elección en 2006. A mí no me cabe duda. Y la gente de la derecha nos dice, ya no se acuerden de eso, no hubo fraude. Ciro Gómez Leiva sigue defendiendo que no hubo fraude. Entonces, ese fue nuestro gran momento. A partir de ahí, pues nos fuimos puliendo, nos fuimos medio organizando. Ya había un poco de recursos para organizar marchas, porque algunos diputados lograron llegar, algunos ocuparon una puesta en la delegación como delegados, algunos ganaron una gobernatura, y entonces empezaron a apoyar esa organización regional y a final de cuentas nacional. Esa es la palabra clave, Rafa, organización. Ahora, nosotros logramos el cambio por la vía pacífica. Haber logrado una revolución en 2018 por la vía pacífica no es poca cosa, porque las revoluciones no hay una que haya sido pacífica, todas fueron a base de sangre y fuego en México y en todos lados. Nosotros lo hicimos y fue gracias a esa correlación de esos 7 de cada 10 mexicanos. De modo que nos matáramos entre nosotros. Entonces fue la gran ola que dijo, vámonos en esta. Y no lo pudieron ocultar.
Entre los teóricos de la resistencia civil pacífica, pues nos podemos ir al siglo XIX con Henry David Thoreau, que fue pues, digamos, un clásico de la resistencia civil, teórico en este sentido, y hablaba de los métodos de lucha, precisamente ponerle resistencia al gobierno establecido a base de dejar de pagar impuestos o impedir el libre tráfico en algunos caminos, en fin, impedir el funcionamiento diario de la sociedad organizada, de manera que se sienta la presión y finalmente pues los poderosos den un paso atrás o por lo menos den un paso a un lado, ¿no? Entonces hablas tú de organización y me parece que tienes toda la razón. Pero yo iría un poquito adelante, no sé qué te parezca. Aparte de la organización, que ya es el cómo hacerlo, yo diría que lo otro es la motivación real, el tener un objetivo real, un motivo profundo para verdaderamente desear los cambios. Y ahorita la resistencia es grande, tú decías 2 o 3 de cada 10, un 20, un 30% de la población. Estamos hablando de 20, 30 millones de mexicanos que están inconformes con el sistema de gobierno. ¿Cómo pueden los medios de comunicación manipular a 20 o 30 millones de personas y hacerlo impunemente? ¿Cómo pueden estas grandes multitudes, son profesionistas ¿Cómo pueden? universitarios, Pues son pueden con profesionistas esto. y Esa es funcionan la bien? palabra clave. Ellos tienen todo el dinero del mundo para pagarle a la Raki, para pagarle a Loret, para pagarle a quien quiera. Pueden contratar incluso a Lorenzo Córdoba para que trabaje en Latinos. Tienen todo el dinero del mundo y ellos no lo están tirando, están invirtiéndolo para que les dé la idea de que cuando regresen lo van a recuperar. Solo que nos dejemos dormir. Esa franja, esa cúpula invierte millones en redes sociales, en periódicos, en programas de radio, en lo que queda de la televisión para estar lanzando mensajes. Esto está muy mal, tú eres clase media, ya perdiste todo. Yo, mientras vea a la base de la sociedad con su carita de satisfacción, al ver que su niño con discapacidad está recibiendo un apoyo que jamás le habían dado. Cuando veo 10.5 millones de adultos mayores que cada mes reciben su lana, veo esas caritas de esa, amor con amor se paga. Entonces tú ves sumando, si somos 70 millones de mexicanos, eso te da una tranquilidad, que los otros 3 viven emperrados, viven frustrados, viven rumiando Su frustración. Así es. Nos está hablando Virgilio Rodríguez, Álvaro, también recuerdas a Virgilio Rodríguez, dice, como parte de aquella resistencia civil, aquí estoy en pie y al orden, levantando los terraplenes del Tren Maya, saludos del estado de Campeche. ¡Bravo! Él es geólogo de profesión y entonces está trabajando en el proyecto del Tren Maya. Y Con la pues base de los platicaba gobiernos. la otra ocasión, platicaba de eso, que tendremos la suerte cuando abordemos el tren y pasemos por esa zona del sureste, pues decir, aquí hay algo de trabajo de mi querido hermano y amigo Virgilio. Y Claro. Adolfo Galindo dice, paz y amor, sí, pues paz y amor en alguna medida, pero pues lo que nosotros defendíamos en aquella época no era paz y amor, era una lucha y que podía haber terminado, se podría haber desencadenado la violencia y pudimos haber terminado con lo que Álvaro mencionaba hace un momento, una revolución sangrienta, porque los poderosos nunca están dispuestos a dejar su lugar de privilegios y como además no son ellos los que sufren las heridas, los golpes o la muerte, sino ellos nada más pagan a sus testaferros, pues entonces es más fácil nada más mandar otro cheque y decir, síganle muchachos, mátense, no hay problema. Nos está mandando Robles Laidet, paisana tuya, por allá Robles Laidet está en Mazatlán, mi querido Claro, Álvaro. Tú claro. estás en Culiacán. Dice, Sí. bonita noche para todos. Y Galindo está en el otro extremo, también sobre el Pacífico, pero está en Oaxaca. Qué Entonces rico. nos manda saludos allá. Muchas Álvaro, a gracias. propósito, y bueno, es algo que quisiera mencionar,
te agradezco mucho que nos acompañes hoy, recién salido del quirófano prácticamente, un montón de piquetes ahí en tu cuerpo porque te hicieron muchas reparaciones mayores, Álvaro. Ya era momento. Como tuviste una experiencia, una de las quejas que tenemos con mucha frecuencia es que nos dicen que todavía el sistema de salud está terrible. No hay medicina, no hay médicos, las citas te las dan para muchos meses posteriores a tu enfermedad, en fin, como que sigue el sistema de salud que estuvimos padeciendo durante muchos años. Y tú acabas de pasar por una situación de salud terrible, te tuvieron que operar, te extrajeron no sé qué órganos de tu cuerpo y estuviste sujeto a este problema. ¿Cómo viste la terrible mala atención de la medicina pública? Yo no me puedo quejar, Rafa. A mí me fue de maravilla. Puedo hablar por mí y por la paciente que estaba compartiendo habitación en el hospital, en el ISSSTE, aquí en Sinaloa. Excelentes médicos, había todas las medicinas, el cuarto que me tocó compartir estaba bien. Fue una maravilla. Pues también la gente que está en el López Mateos, te podrán hablar maravillas, es la joya de la corona del ISSSTE en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, efectivamente, se critica que estamos tan mal, como si hace 6 años hubiéramos estado en el primer mundo, ¿no? Había negocios con los medicamentos, lo ocultaban, era la corrupción, y todo eso desemboca. Tú no vas a corregir algo que está torcido 100 años en 6 años, pero sí lo vas a estar denunciando, ¿verdad? Gatell expuso esta semana un reportaje de la empresa PISA, el monopolio que tenía con los medicamentos, principalmente del cáncer, el ocultamiento que hacían, por qué le cerraron los laboratorios. Y claro, PISA dijo, yo no surto, por eso se escasearon los medicamentos para el cáncer, hasta que se fue a comprarlos al extranjero, y entonces estos vieron amenazados y empezaron a decir, ahí van los medicamentos. Es el golpeteo, pero ya midieron el adversario. El adversario, te repito, somos 7 de 10. Y es un presidente con una firmeza. Tú y yo lo conocemos, Rafa, todos los del movimiento lo conocemos. Es un tipo que no se dobla, un tipo que dice, va para acá y va para acá. Ellos no lo conocen y piensan que golpeteándolo lo van a tumbar. Tú y yo lo conocemos, es imposible que le hagas dar un paso atrás, ¿no? Está apoyado por nosotros. Fíjate que regresa Adolfo Galindo, regresa y dice, recuerdan a Mireles, según recuerdo su nombre. Este caso de Mireles es muy especial. Sí me gustaría mucho tocarlo. Lo voy a tocar un momentito, mi querido Adolfo Galindo, solamente por tratarse de ti, porque no es ahorita nuestro tema, pero con mucho gusto. Alberto Delgado dice, se cambiaron los papeles. Hoy se resisten quienes quieren seguir destruyendo el país. Sí, efectivamente es lo que platicábamos, ¿no? Pero es algo normal. Estoy bien, yo creo que coincidiría yo con él en el sentido de que si yo quisiera destruir al país, está bien, yo voy a salir a romper las paredes y a gritar, porque a pesar de que sé que las cosas están bien, quiero destruirlas. Inclusive me recuerda otro comediante de la televisión que rompía los teléfonos públicos. En aquella época había teléfonos públicos en las esquinas de las calles, y de pronto los rompía, decían el personaje era el Destroyer, y luego le preguntaban, oye, ¿por qué rompiste esto? Y él con una cara así, así como de cinismo, decía, no más. Y con eso justificaba su salvajada. Entonces, si yo quisiera destruir el país, como bien dice nuestro amigo, pues está bien, hay que salir a romper y a gritar y a destruir lo que está bien para que esté mal, lo queremos destruir. Pero estos amigos a los que nos referimos no están pensando en destruir al país, están convencidos de lo que ellos quieren es lo correcto. Lo que a mí me parece es que son producto de una manipulación. Y lo que me inquieta es que son personas manipulables a pesar de tener
un muy buen títulos sistema de vida y universitarios. sistema de pensamiento. Adolfo Mira, Galindo Rafa, dice, lo entiendo, maestro Rafael, ahora pasemos por esos malestares por la defensa del medio ambiente. No, realmente ahí ya nos meteríamos en otro, andar buscando por qué peleo ahora, ¿no? Robles Laidel, los escucho con atención, un saludo afectuoso desde Mazatlán. Sí, no estaría yo, mi querido Adolfo, con todo el respeto y el cariño que tú mereces. No es que estemos buscando ahora por qué peleo, ¿no? claro, No somos así un ejército no, alquilado que ande buscando ahora un nuevo cliente para encontrar por quién pelear. No, estamos hablando de que en aquella época teníamos causas reales que nos sí, movían el corazón, nos movían el intelecto y sacábamos los pocos y escasos recursos económicos, unos centavos para pagar el taxi, para pagar el camión donde llevábamos la en propaganda, tu para... bochito cargábamos toda ¿Te la acuerdas? asamblea de Flor y Canto. ¿Te acuerdas allí cuando Claro nos que me reuníamos acuerdo. en el Así Ángel es, de la Independencia todos los así es. domingos? Y Rafa, en el voy a Ángel, conectar el cable de la computadora porque ya me salió que se está acabando la pila. uy, pues No te bueno, pues, preocupes, aquí estamos, aquí estamos. sí, seguimos platicando en este sentido y Sí, les comento, amigos, ya está poniendo su computadora, la está conectando porque se le va a acabar la pila. Y fíjense, está disfrutando todavía de una electricidad a un precio lógico, un precio normal. Si estuviéramos en España ya estaríamos no, apagándole, llorando. Sí, no porque sí, se baja la pila, sino porque ya no tenemos dinero para pagar la electricidad. Esto así es es. una cosa absolutamente real. Ahorita hablaba Álvaro respecto a la medicina y él nos da un testimonio de que acaba de pasar un tratamiento quirúrgico y el tratamiento posterior a la cirugía y estuvo internado en un hospital y él habla no solo, dice él, no Felice. solo a mí, sino a los que estuvimos alrededor, ya sabes que hace uno amistades y relación con los demás pacientes. Entonces, a todos les fue bien en el ISSSTE. Quiere decir que las cosas han mejorado. Y esta manipulación de los medios hacen que no veamos lo que va mejorando. Queremos que ya hoy no amanezca en páginas blancas la jornada de hoy, no hubo un solo asesinato, no hubo un solo robo, ya todo es vida y dulzura, pero no hay. Y hay otro punto, nos hablaba Adolfo Galindo del hermano Mireles, el doctor Mireles allá en la zona de Michoacán, salieron con una cosa que le llamaron las autodefensas, un movimiento Sí, sí, lo de recuerdo. la gente de allá que se armó para luchar contra los delincuentes. Pero pues con todo el cariño y el respeto que le tuvimos a Mireles en su tiempo, la verdad lo único que me demuestra a mí que fue un hombre inocente, porque lo que lograron con las autodefensas es que seguir la dinámica que les imponía la DEA y la CIA en nuestro país de hacer ellos el trabajo sucio. Sí. Entonces trataban de que tanto la policía como los agentes extranjeros, como los de la CIA y la DEA, pues salieran limpios en su prestigio. ¿Y quién causó esta masacre? Pues los autodefensas. ¿Y quién colgó a todas estas personas? ¿Quién los incendió? ¿Quién los asesinó? Pues los autodefensas. Entonces, lo que estaban tratando con el plan Mérida, o el plan Puebla-Panamá, Mm, era que ellos hicieran el trabajo sucio. Y luego cuando se voltearon las cosas y todos estos grupos de autodefensas fueron cooptados por la delincuencia organizada, pues Mireles se quedó sin saber para dónde voltear, porque por mm, un lado él era un hombre honesto, bien intencionado, sí, y se quedó de pronto a la mitad del fuego, en la mitad del sándwich, querido Álvaro. Ya no mm, sabía si ayudar a los unos y ayudar a los otros, y finalmente fue a dar a la cárcel y pues tuvo una experiencia terrible. Este es el mm, asunto de Mireles, que creo que es una experiencia que no se debe repetir. En claro. aquella época, algo que no se ha mencionado mucho en los últimos tiempos, es que García Luna y todo su equipo militar o paramilitar de la Policía Federal recibía órdenes más que de Calderón, la recibía de la señora Clinton. La señora Clinton era la que venía aquí a tomar partido y a ordenar, y pues ella venía apoyada por la DEA y por la CIA. Entonces hubo un Mm, momento en que realmente todo el poder policíaco estuvo en manos de la señora Clinton. A lo mejor es una percepción equivocada de mi parte, pero bueno, pues aquí estamos tratando de hablar sin dogmas y sin prejuicios, mi querido Álvaro. Y tocabas un el- tema que me pareció interesantísimo, lo platicaba yo con otro de nuestros amigos y hermanos de masonería, Joel Gutiérrez. Él hablaba respecto a estas clases medias
y por qué estas clases medias altas o gente más o menos acomodada, que no son capitalistas, que son trabajadores, aunque de un nivel un poco superior en la escala social. Eso Pero es. esta gente decía, ¿por qué está inconforme? ¿Por qué es enemiga visceral del presidente López Obrador que está haciendo las cosas bien? Pues porque esta clase fue engañada durante años con el garlito, con la zanahoria del burro, de decir, con tu esfuerzo vas a ser millonario. Y todos los libros en Sambors y en esas cafeterías que venden libros, todos te decían que dependía de ti el tener el éxito, cómo ganar $1,000,000 en 3 lecciones o en 20 lecciones, y en fin, engañaban diciendo que todo tu trabajo iba a dar frutos convirtiéndote en millonario, ocultando que la realidad era de que tu esfuerzo como emprendedor o como Era una trabajador, burbuja. como vendedor, pues ese esfuerzo iba a ser canalizado en favor del gran capital, que eran finalmente los que ganaban el dinero, ¿no? Sí. Entonces, esta burbuja ahora se rompió, pero ahora se la achacan al movimiento López Obradorista. Claro. No entienden que fue verdaderamente un truco del gran capital, una especie de zanahoria del burro o la puya con la que se mueve a los bueyes en el arado para incentivar a la gente a trabajar más y a funcionar más, hacer que ya no fuera nada más el jefe de familia el que saliera a trabajar, sino que se incorporaran al sistema económico y fueran consumidores todas las mujeres, todos los hombres, todos los jóvenes, todos los niños, y ahora pues está un nuevo sector de consumo que son las mascotas. Entonces, todos estos segmentos de la población del país están consumiendo, comprándole a las grandes empresas, a las grandes cadenas comercializadoras, Claro. y pues ahí están tratando de sobrellevar esta situación, pero nunca ha sido en beneficio de estas clases medias, sino aprovechándolas. Entonces, esta manipulación, Álvaro, realmente los enajena. Ojalá podamos otro día hablar de esos hábitos de consumo, Rafa. Precisamente de las mascotas es un gran, porque si tú te obligan a comprar la marca más cara, y si tú no compras la marca más cara, te sientes mal, porque tú tienes que comprar de la del que vende por kilo, de la suelta, y te sientes miserable. Igual también cuando ya no puedes pagar la colegiatura de tus hijos y los metes a una escuela de paga, tú te sientes mal, no eres tú el que está mal, es el medio el que condicionó para que estuvieras así, pero pues, es un trabajo. Ojalá otro día podamos. Y otro tema muy interesante es la vecindad con Estados Unidos. Ese da para muchos temas, Rafa. Ya Álvaro, podamos. querido, se me está acabando el tiempo, Ya pero sé. mira, Robles Laidet dice, es imposible que tanto daño se termine en un sexenio. Mucho hay que trabajar todos unidos, mucho hay que rectificar de manera honesta. Todos, uno por uno, tenemos que mejorar para salir a flote de esta situación en la que aún no hemos de la que aún no nos libramos del todo. Pues sí, creo que es lo que estamos comentando, Álvaro. De repente se desespera uno de decir, pues Claro. deberíamos haber amanecido ya bien. Si López Obrador ya está en el gobierno, pues ya debió haber amanecido bien la situación. Pero pues son situaciones que se fueron deteriorando durante muchos decenios. Y Sí. entonces enderezar como todo. Por ejemplo, tú vas manejando un automóvil y en un solo instante, basta un descuido de un instante para que se destroce el coche. Chocas con un poste o contra otro automóvil, en un instante se destroza. Ahora, llevarlo a la reparación, al taller, que le cambien todos, pues eso va a tardar semanas o meses, ¿no? Quiero que me lo entregue mañana. Sí, no es Quiero imposible. despertar mañana y que ya esté mi coche listo. Así es, pero no es posible eso. Pues, Claro. mi querido Álvaro, te agradezco mucho. Algo más con lo que quieras despedir a nuestros amigos internautas, porque se nos está acabando el tiempo, se nos fue una hora como agüita. Como Yo agua. quisiera No. invitar a nuestros colegas de aquella época. Tenemos tantas experiencias, ahorita hemos hecho una especie como de análisis de las razones, las causas y por qué se producen estos movimientos de resistencia civil, por qué los actuales movimientos
de manifestaciones y esos no tienen ningún éxito, ningún futuro, pues porque en primer lugar no hay objetivo real y luego pues no hay ninguna organización. Los que quieren regresar por sus fueros, pues no pueden convencer. A mí, ¿de qué me podrían convencer si todo estoy siendo beneficiado por los Claro. movimientos sociales, ¿no? Entonces, esto es algo que falla. Pero me gustaría mucho tener testimonios de todos los que estuvimos en esos días en la lucha. ¿Te acuerdas de las Adelitas? ¿Te acuerdas Sí, de cómo los no. Juanitos, los Plantones? Esos noches interminables durmiendo en las calles, con lluvia, con granizo, en fin, pero siempre pensando en que estábamos haciendo las cosas bien. Y nuestra lucha contra el INE, ¿recuerdas cuando fuimos a clausurar Claro, simbólicamente el claro. INE y pedimos que trabajara? En fin, muy novedosos en todas nuestras acciones. No venían de ningún ideólogo específico, no salían de un grupo específico, sino que entre todos nos reuníamos en las noches, platicábamos, hacíamos planes, algunos verdaderamente descabellados, otros no tanto, y así fuimos avanzando en el camino de la lucha Es un civil. proceso. ¿Cómo quieres separar o más bien despedir nuestra reunión de hoy, Álvaro? Que te agradezco en el alma que nos hayas acompañado. Vamos a correr la voz si tú me ayudas. Vamos a tratar Claro. de invitar a nuestros amigos de aquella época que vengan a Sí. las charlas y hacemos una tertulia un poquito más concurrida entre más personas y platicamos de nuestras propias experiencias.